Buen día. Bienvenidos a la materia de programación funcional INF 319. Vamos a iniciar la sesión. Ya se encuentra en el aula de Classroom el material correspondiente a esta unidad didáctica, que está relacionada a una introducción a la programación funcional. Pueden leerlo en línea, así como pueden descargar el PDF. Ok, entonces vamos a ver la teoría relacionada a esta introducción a la programación funcional. Ya habíamos conversado un poquito sobre la historia y evolución de los lenguajes de programación. Vamos a hablar el día de hoy sobre las características de los lenguajes de programación, la clasificación de los lenguajes de programación, paradigmas de los lenguajes de programación y vamos a puntear algunas cosas eh, más importantes sobre lo que es la programación funcional. Dentro de la historia habíamos mencionado que históricamente, antes de los 60, los tres lenguajes de programación que dieron inicio a muchos de los lenguajes de programación que conocemos hoy son ALGOL, Fortran y Lisp. En particular, Lisp era el que nos iba a interesar porque a partir de ese es que se iba a crear Scheme. Tanto Scheme como Lisp son lenguajes de programación que, si bien no son funcionales puros, son los que vamos a usar para principalmente utilizar sus características funcionales y son los que históricamente se han venido aplicando para aprender programación funcional. Ah, Habíamos hablado de la evolución de los lenguajes de programación, desde que se programaba a través del cableado, usando assembler, luego los lenguajes de alto nivel, y habíamos hablado de algunas principales influencias para que los lenguajes de programación hayan ido evolucionando a partir de su diseño, partiendo de las capacidades de las computadoras, aplicaciones, métodos de programación, de implementación, algunos estudios teóricos y la estandarización, ¿no? Luego habíamos hablado de las 5 generaciones de estos lenguajes de programación, a partir de la primera generación, que tiene que ver con los lenguajes máquina, la segunda generación con los lenguajes ensambladores, la tercera generación con los lenguajes de alto nivel, la cuarta generación con los lenguajes de propósito específico y la quinta generación con los lenguajes orientados al área de la inteligencia artificial. Uh, Algunas características de los lenguajes de programación. Esto es lo que vamos a ver. Eh, Independientemente del lenguaje de programación, este es un conjunto de caracteres. Ahora, estos caracteres tienen algunas reglas que permiten su combinación, así como también un conjunto de reglas que especifican qué efectos van a producirse cuando se ejecuten por un computador. Entonces podemos decir que tienen estas 4 características. Primero, no requiere ningún conocimiento de código máquina por parte del usuario. Ya desde que hablamos desde la tercera generación de los lenguajes de alto nivel, lo que se ha intentado en el diseño de todos los lenguajes es que no se tenga, no se acerque al usuario a cómo funciona la máquina, ¿no? Entonces, es algo que todos los lenguajes de programación a partir de la tercera generación comparten. Entonces decimos tiene independencia de la máquina. Eso es justamente debido a lo que acabamos de mencionar. Luego decimos que se traduce al lenguaje máquina. La traducción requiere un traductor que puede ser, como ustedes saben, un intérprete o un compilador, como lo hemos ido viendo a lo largo de estos años en la carrera. Utiliza una notación que es más cercana al problema específico que se está
resolviendo que al código máquina. Se ha intentado que los lenguajes de programación sean lo más cercanos al lenguaje natural. De ahí a que muchas de las instrucciones son fáciles de recordar porque vienen de palabras en inglés, ¿no? Y de esta manera evitamos el código máquina. Los lenguajes de programación no son aplicaciones, sino más bien son herramientas que nos van a permitir construir y adecuar aplicaciones de uso general. Para Adelson y Sussman podemos decir, vamos a estudiar la idea de un proceso computacional. Los procesos computacionales son seres abstractos que habitan los computadores. Cuando están en marcha, los procesos manipulan otras cosas abstractas denominadas datos. La evolución de un proceso está dirigido por un patrón de reglas denominado programa. Aparentemente, la definición bastante pretenciosa de Abelson y Sussman simplemente nos recuerda la ecuación de Wirth que nosotros lo hemos visto en 111, que nos dice que los programas, todos los programas, es igual a algoritmos más estructura de datos, ¿no? Al final, todas las definiciones, eh, cuando hablamos de procesos computacionales, lenguajes de programación, descansan en los estudios de Wirth y Hort relacionados a que un programa es igual a un algoritmo más la estructura de datos. Por eso hablamos de que los procesos dentro de un ordenador manejan cosas abstractas que se denominan datos. Estos datos tienen que estar estructurados de alguna manera, de ahí la estructura de datos, ¿no? Las reglas son los algoritmos y cuando nosotros juntamos eso obtenemos programas, ¿no? Que es un conjunto de reglas. Para Luden, un lenguaje de programación es un sistema denotacional para describir computaciones en una forma legible, tanto para el ordenador como para el programador. Entonces, cuando hablamos de un sistema denotacional, lo que hacemos es describir las operaciones que va a realizar, que son computaciones que va a ejecutar un ordenador, pero que también son entendibles por el programador. Vamos a hablar ahora de algunos elementos de un lenguaje de programación. También para Abelson y Sussman, todos los lenguajes de programación permiten combinar ideas simples en ideas más complejas usando los siguientes tres mecanismos, a saber, expresiones primitivas, mecanismos de combinación, mecanismos de abstracción. Esto es muy importante porque principalmente cuando hablamos de programación funcional, las computaciones que realiza el ordenador a partir de las instrucciones en una programación funcional se realizan hasta que se encuentran primitivas. ¿Y qué es una expresión primitiva? Son las entidades más simples del lenguaje. Por ejemplo, una primitiva puede ser la expresión que suma dos números, 3 más 2, por ejemplo. Esa es una expresión primitiva. Mecanismos de combinación. Uh, los mecanismos de combinación son los que construyen elementos compuestos a partir de elementos más simples, como una definición de un programa, de un procedimiento, ¿no? Que va a sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número. Entonces, estos mecanismos nos permiten
construir elementos más grandes, más compuestos a partir de elementos que son simples. A partir, podríamos decir, de expresiones primitivas. Mecanismos de abstracción con los que dar nombres a los elementos compuestos y manipularlos como unidades. Una vez más, ahí estamos hablando del nombre, por ejemplo, de un procedimiento que puede operarse como otro procedimiento. Podemos decir, como una unidad, podemos decir, si le vamos a sacar, tenemos, como en el anterior ejemplo, tenemos un procedimiento que saca la raíz cuadrada de un número. Ese procedimiento, a partir del nombre de ese procedimiento, podemos sumar un número. Lo que estamos haciendo, estamos abstrayendo, y todo esto es parte de un programa principal o de otro procedimiento. Por ejemplo, podríamos decir que sacar la raíz cuadrada de un número, ese procedimiento es parte de otro procedimiento más grande que evalúa las raíces de una ecuación cuadrática, por ejemplo. Entonces, en un lenguaje de programación siempre existen expresiones primitivas, las más simples, mecanismos de combinación para obtener elementos compuestos, mecanismos de abstracción para nombrar a estos elementos compuestos y manipularlos como unidades. Eso es algo que siempre vamos a encontrar en un lenguaje de programación. No, pero aquí ya saben, vamos a ver más adelante lo que yo les decía. Esta es una expresión primitiva en la programación funcional que lo que hace es sumar dos números. ¿Ok? De la misma manera, entre los mecanismos de combinación y abstracción, por ejemplo, nosotros podemos definir, vamos a utilizar la palabra reservada define, de esquema, para definir una función, definir un procedimiento. Por ejemplo, podemos decir uno simple, cuadrado x. Lo que hace es, lo que va a permitirnos es hallar el cuadrado de un número x, ¿no? Entonces, esto, siempre volviendo a una operación que es primitiva, es el producto de x por x, ¿no? Y podemos utilizar esta función, por ejemplo, más cuadrado x 1, ¿no? Entonces, ya desde las primeras clases hemos ido viendo un poquito algunos ejemplos de cómo escribir instrucciones en programación funcional. Una de ellas era esta, donde estamos diciendo que voy a sumar 1 y 2. El resultado de esto es 3, ¿no? Esa es una expresión primitiva. También estamos hablando que existen mecanismos de combinación para construir elementos compuestos. Esos mecanismos de combinación son los que nos permiten definir, por ejemplo, una función cuadrado, ¿no? Que recibe un argumento x y lo que hace es multiplicar x por x. Y los mecanismos de abstracción que nos permiten nombrarlo cuadrado y operar. Estoy sumando el resultado de cuadrado y a 1, ¿no? Es más o menos lo que ocurre.
si estamos hablando de programación funcional, pero que son comunes a cualquier lenguaje de programación. Clasificación de los lenguajes de programación. Cuando habíamos hablado de la historia, de la evolución de los lenguajes de programación, hemos visto que existen un sinnúmero de lenguajes de programación. Existen muchos lenguajes de programación que tienen características y aptitudes muy diferenciadas. Todos ellos, sin embargo, se encuentran en dos grandes grupos: los lenguajes máquina y los lenguajes simbólicos. Ya todos nos damos cuenta que los lenguajes simbólicos son los lenguajes de programación en el que las instrucciones de los diferentes programas se codifican utilizando los caracteres de las lenguas naturales. El lenguaje natural que habíamos mencionado hace unos minutos, con los que están hechos la mayoría de los lenguajes de programación, ¿no? Estos utilizan caracteres en lenguas naturales, for, while, ¿cierto? Hace unos segundos, cuando definíamos una función define, definir, ¿no? ¿Ya? Entre los primeros, hablamos de los lenguajes máquina, se encuentran los denominados lenguajes en código máquina. En estos lenguajes la codificación se hace utilizando un lenguaje binario, obviamente de ceros y unos, que son los únicos símbolos que puede entender cualquier ordenador, cualquier computador. Cada sistema físico, sin embargo, tiene su código máquina distinto, por lo que un programa escrito en un determinado código máquina solo vale para un sistema físico. Eso es algo natural, debido a que los fabricantes de elementos físicos, digámoslo así, procesadores, por nombrar un ejemplo, siempre tienen un conjunto de símbolos que son un conjunto de ceros y unos que hacen cosas diferentes cuando se implementan sobre ellos. Eso es algo que sabemos también. A los lenguajes máquina le sucedieron los lenguajes simbólicos, los cuales utilizan caracteres naturales para escribir las instrucciones en los programas. Los lenguajes simbólicos, a su vez, se dividen en lenguajes simbólicos de bajo nivel o ensambladores y los lenguajes simbólicos de alto nivel. Dentro de los segundos se puede distinguir a su vez los lenguajes procedurales y los relacionales. Aquí estamos hablando que los lenguajes simbólicos de bajo nivel o ensambladores tienen las mismas características que los lenguajes máquina, porque también dependen del sistema físico sobre el que se ejecute. Y volviendo a utilizar el ejemplo de los procesadores, nosotros sabemos que cada procesador tiene un conjunto de instrucciones ensamblador, en su lenguaje ensamblador, que difieren unos de otros. Ahora, los lenguajes de alto nivel pueden ser procedurales o relacionales. Un lenguaje procedural es aquel lenguaje de programación en el que hay que señalar tanto lo que quiere hacer como el modo de hacerlo. Los lenguajes de tercera generación, los lenguajes de alto nivel, son de tipo procedural. Estamos hablando de C, Java, por ejemplo, Python. Un lenguaje relacional es un tipo de lenguaje de programación en el que solo hay que especificar lo que se quiere obtener, sin necesidad de especificar a su vez el camino a seguir para obtener los resultados deseados. Estos tipos de lenguajes son de muy alta productividad en desarrollo, pero muy ineficientes en tiempo de ejecución. Aquí probablemente tengamos que hablar de los lenguajes de programación, los lenguajes funcionales, los lenguajes de programación funcional, donde nosotros nos vamos a dar cuenta que se tienen valores que son inmutables.
Por eso solamente indicamos qué es lo que se quiere obtener. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo esquema. La diferencia entre uno y otro es que los primeros exigen que se diga tanto lo que se quiere hacer como la forma en que hay que hacerlo. Mientras que los relacionales solo exigen que se diga lo que se quiere hacer, pero no es necesario que se exprese el camino para realizarlo. ¿Por qué? Porque eso ya es de conocimiento, digamos, por el intérprete de este tipo de lenguajes, porque se basan en funciones definidas. No, eso lo vamos a ver, como les decía, más adelante, para que se entienda un poco mejor. A medida que se va subiendo de nivel, por así decirlo, los lenguajes son más sencillos y más productivos en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso de sencillo y productivo? Que son más fáciles de aprender, tienen una curva de aprendizaje muy corta que nos permite entender qué funciona, qué hace, muy sencillo, por eso son más productivos, pero en contrapartida son menos eficientes a la hora de su ejecución. Obviamente, nosotros sabemos que los lenguajes máquina o los lenguajes ensambladores en tiempo de ejecución son muy veloces, pues están más cerca al diseño del lenguaje, al diseño físico del ordenador, más bien dicho, ¿no? Por eso son más eficientes. Tanto los lenguajes máquina como los lenguajes ensambladores son más eficientes en tiempo de ejecución porque están más cerca del diseño físico de la máquina, del ordenador sobre la que se ejecuta, ¿no? Pero si hablamos de los lenguajes de tercer nivel, de tercera generación, de alto nivel, o los otros, estos son más productivos en desarrollo porque sabemos, aprendemos más fácil, podemos utilizarlos de manera más sencilla, ¿no? Eso es lo que los diferencia siempre, ¿no? Y es, digamos, una de las medidas que nos permite elegir algún tipo de lenguaje en algún momento determinado. Los programas escritos en lenguajes simbólicos se denominan programas fuente. Ya habíamos dicho que todos los lenguajes simbólicos se tienen que traducir, ya sea utilizando un intérprete o ya sea utilizando un compilador. Por eso esos programas se denominan programas o código fuente. Y los programas no son directamente ejecutables, justamente porque necesitan una traducción. Su ejecución implica su previa traducción a código máquina. Incluso en algunos casos no se ejecuta directamente a código máquina, sino a un código intermedio, ¿no? Para que se pueda ejecutar, eh, para obtener los denominados programa objeto o absolutos, ¿no? Este es más o menos lo que ocurre cuando se compila eh, un programa en C, ¿no? Antes de llegar al código máquina, produce un programa objeto, un código objeto que recién va a ejecutarse el código máquina. Por eso decíamos, esta traducción se hace a través de los ensambladores, si hablamos de un lenguaje ensamblador, compiladores o intérpretes, dependiendo de los lenguajes de programación. A los lenguajes máquina se les conoce como lenguajes de primera generación, a los ensambladores son los lenguajes de segunda generación, los simbólicos de alto nivel de tipo procedural se les denomina de tercera generación y a los relacionales se los considera de cuarta generación. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. ¿Cuáles son los paradigmas de los lenguajes de programación? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Preguntas, consultas, inquietudes, ¿están vivos? Sí. Sí, Joel, Lick, estamos aquí. Joel, estoy seguro que Sí, está vivo listo. porque Joel era el primero. Alain, Luis, Sí, muy Lick. bien. Muy bien, ok. Hablemos entonces de los paradigmas de los lenguajes. Muy bien, Rodrigo. Paradigmas de los lenguajes de programación. Primero, definiremos qué es un paradigma de programación. Un paradigma define un conjunto de características, patrones y estilos de programación basados en alguna idea
fundamental. Últimamente, sin embargo, la mayoría de los lenguajes de programación se han vuelto multiparadigma, multipropósito. Por eso en algún momento les decía, podríamos haber aprendido programación funcional con Python. Sin embargo, no podemos no hablar de paradigma porque son los que nos permiten definir ciertas características como para evaluar una primitiva que hemos visto en programación funcional, que es diferente de la programación estructurada, por ejemplo. Ciertos patrones y estilos de programación, ¿no? Que se van a basar, que se va a basar el lenguaje. Es conveniente ver un paradigma como un estilo de programación que puede usarse en distintos lenguajes de programación y expresarse con distintas sintaxis. ¿No? El claro ejemplo es esta primitiva que nosotros tenemos en programación funcional para sumar dos números. Y la misma expresión primitiva que tenemos en un lenguaje de programación procedural, por ejemplo, para sumar los mismos dos números. Estos son diferentes estilos de programación. Pero digamos que esta parte solo es la sintaxis. Esto tiene un manejo mucho más profundo, que es lo que vamos a ver más adelante. Por eso dice, es conveniente ver un paradigma como un estilo de programación que puede usarse en distintos lenguajes de programación y expresarse con distintas sintaxis. Como ven, esto es simplemente la sintaxis. Recuerden, sin embargo, esta sintaxis tiene un fondo más profundo, una semántica más profunda, que es lo que vamos a analizar principalmente, en nuestro caso, en la programación funcional. Normalmente, todos los lenguajes de programación tienen características de más de un paradigma. Eso es lo que les decía desde el principio, ¿no? Ya no es como cuando aparece la primera, la segunda, la tercera generación, desde los 60, 70, 80, por ejemplo, ya no es simplemente así, que son paradigmas puros, por así decirlo. Hoy en día, los lenguajes de programación tienen características de más de un paradigma. Por motivos prácticos, los lenguajes más populares no se limitan de forma estricta o pura a un único paradigma de programación, ¿no? Entonces nosotros, eso es algo que lo hemos mencionado y que seguramente lo vamos a seguir repitiendo. Los paradigmas se encuentran agrupados dentro de dos paradigmas, el paradigma imperativo y el paradigma declarativo. A su vez, el paradigma imperativo se compone del paradigma procedural y el orientado a objetos. Y el paradigma declarativo se compone del paradigma funcional y el lógico, como ustedes observan acá. El paradigma imperativo tiene un paradigma denominado procedural, al que le podemos dar algunos ejemplos como C, Ada, Pascal, COBOL, Fortran, siendo ellos los más antiguos. Y el orientado a objetos como Smalltalk, Ada++, Java o C++, siendo Java y C++ los más actuales. El paradigma declarativo tiene dos paradigmas, el lógico y el funcional. El lógico con Prolog y GHC, siendo el más usual el Prolog. Y el funcional
con ML, Lisp, Scheme, Haskell, siendo los más usados sin ser eh, lenguajes de programación funcional puros, Lisp y Scheme. Y Scheme es el que va a centrar nuestra atención a lo largo de este curso. Simplemente para repasar, recordemos que es un paradigma imperativo, que puede ser procedural u orientado a objetos. Inicialmente los lenguajes de programación se basaron en el modelo de computación de von Neumann, que estábamos repitiendo desde la anterior clase, que propuso que el programa se almacenará en la máquina antes de ejecutarse, ¿no? Von Neumann, recordemos que nos da la idea de entradas, esas entradas se almacenan, se procesan y luego tenemos salidas, se distribuye. Pero eso nos da una idea de que las instrucciones se deben ejecutar de manera secuencial. Y ahí recordamos compiladores, C como un lenguaje compilado que va a ejecutar línea a línea hasta encontrar hasta terminar de evaluar todo el programa y nos va a decir si existen o no errores. Si no, va a ejecutar código objeto y código máquina, ¿no? O el interpretado, que va a ejecutar línea a línea. Si hay un error, no va a ejecutar las siguientes. Esta es una ejecución secuencial. El uso de variables para la representación de posiciones de memoria, esto es muy importante porque es lo que diferencia del paradigma declarativo. Todas las variables representan posiciones de memoria. Y usamos la asignación para cambiar el valor de las variables. ¿Eso qué quiere decir? Esto es algo que hay que recordar, que las variables son mutables. Este es un término que vamos a utilizar mucho a lo largo del curso. Son mutables. ¿Qué quiere decir mutables? Quiere decir que se puede cambiar el valor de las variables, ¿no? Estos lenguajes se conocen como el paradigma imperativo porque sus instrucciones representan órdenes. También se les ha denominado procedurales, aunque no tengan nada que ver con el concepto de abstracción de procedimiento, ¿no? Procedural muchas veces se lo asocia a un procedimiento. De ahí que hay que diferenciar el procedural con procedimental, ¿ya? Procedural se refiere al paradigma imperativo, procedimental a la abstracción de un procedimiento. Algo más sobre el paradigma imperativo. La mayoría de los lenguajes de programación son imperativos, pero no es requisito que la computación sea una secuencia de instrucciones donde cada uno opere sobre un dato. Esto se conoce como cuello de botella de von Neumann. Debido a la arquitectura planteada por von Neumann, se produce un cuello de botella cuando varias instrucciones operan sobre un mismo dato. Aquí aparece la solución a este problema, eh, que es la computación paralela, es decir, que se puede actuar sobre diferentes datos simultáneamente o ser no determinista e independiente del orden, que es otra de las soluciones que se ha dado, ¿no? Recordemos que el lenguaje de programación como Java nos permite realizar computación paralela a partir del manejo de threads, ¿no? Hilos. También dentro del paradigma imperativo se encuentran los lenguajes de programación orientado a objetos que conforman el paradigma orientado a objetos. Hablemos del paradigma declarativo, que es del que se compone el paradigma lógico y el paradigma funcional, que es este último el que nos interesa. A diferencia del anterior, los basados en abstracciones matemáticas son el paradigma funcional, que usa la noción de función según se plantea en el cálculo lambda.
Entonces, el cálculo lambda, que probablemente lo hayan visto en lógica para la ciencia de la computación, ya sea que lo hayan avanzado, que lo hayan visto como tarea, ¿no? Es el cálculo lambda. Es el que nos va a permitir operar algunas de las cosas que nosotros queremos hacer en el paradigma funcional. Y el paradigma lógico, que se basa en la lógica simbólica. Permiten que tareas muy complejas se describan precisa y concisamente, facilitando la verificación de los programas. Comprobar si el programa se ejecutará correctamente, entre otras cosas. También decimos que se denomina paradigma declarativo al grupo formado por la programación funcional y la lógica por la diferencia de sus modelos de computación con el resto del lenguaje de programación. Entre estos, las propiedades se declaran y no se especifica la secuencia de ejecución. Esto es lo más importante para esta definición que estamos viendo, que no interesa el orden, como se vaya a ejecutar, siempre se va a obtener el mismo resultado, cosa que no ocurre en el paradigma imperativo, porque al ser secuencial se tiene que ejecutar en ese orden. Si no se ejecuta en ese orden, no se obtiene el mismo resultado. En cambio, en el paradigma declarativo no nos interesa la secuencia, independientemente de cómo se ejecute, se va a llegar siempre al mismo resultado. Eso lo vamos a ver más adelante también cuando hablemos un poquito de esquema. Esta es una tablita que nos permite ver los lenguajes de programación, desde los más declarativos hasta los menos declarativos, ¿no? Los que nos interesan son los declarativos, porque son los que vamos a utilizar. Y aquí están Scheme, ML, ¿no? Y aquí se van agregando algunas características, ¿no? Que le van a dar algún tipo de funcionalidad, ¿de acuerdo? Y aquí están los que son menos declarativos, que corresponden a la programación imperativa. Y ahí se les va a ir agregando algunas características y se va a ir viendo qué lenguajes de programación son. ¿Okay? Entremos a hablar entonces ahora de lo que es la programación funcional. Definición. La programación funcional define un programa como una función matemática que convierte unas entradas en unas salidas sin ningún estado interno y ningún efecto lateral. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos apuntando a una posición en memoria de manera específica, ¿sí? A diferencia de los lenguajes de programación imperativos, ya sean los procedurales o los orientados a objetos, las variables en la programación funcional son inmutables, no pueden cambiar. Eso es lo que dice acá. La no existencia de estado interno, celdas de memoria en las que se guardan y se modifican valores, por ejemplo, y la ausencia de efectos laterales es una característica también de la programación declarativa, ¿ya? Pero que es la que más ustedes van a encontrar cuando revisen teorías sobre la programación funcional. Los efectos laterales se refieren a la manipulación de las variables, ¿no? Ya sea por valor o por referencia. Ese es un efecto lateral, ¿no?
Probablemente la programación estructurada y los lenguajes de programación estructurados, procedurales, justamente sean los que nos permitan hablar de paso de parámetros por valor o paso de parámetros por referencia, cuando se habla de funciones o procedimientos. Esos son efectos laterales que no existen porque no estamos hablando de celdas de memoria en las que se guarden o se modifiquen las variables, ¿no? Otras características del paradigma funcional son la recursión, las funciones como tipos de datos primitivos. Recuerden que una expresión primitiva es la que hemos visto en los ejemplos anteriores y que estamos diciendo que van a tener funciones primitivas. Bueno, ya, la programación imperativa es eso. La imperativa es esto. Vean, yo por ejemplo me imagino que puedo tener int y igual a 1 y puedo tener aquí y igual a y más 2. Si vemos esto, si alguien ve esto, todo esto es programación que se puede analizar desde dos perspectivas. La primera, esto es programación declarativa, porque aquí, solo en esa línea de instrucción, la variable es inmutable, no cambia de valor. Pero podemos decir que esta es imperativa y no declarativa. ¿Por qué? Porque la variable es mutable. Está cambiando de valor. Ya es más o menos una idea sencilla. Entonces, cuando hablamos de funciones como tipos de datos primitivos, estamos hablando que una función va a ser inmutable, siempre va a devolver un valor y se va a manejar como tal. Luego maneja mucho listas en la definición de sus datos. ¿Ok? La historia de la programación funcional. No podemos dejar de hablar entre los orígenes históricos del cálculo lambda, ¿no? Que fue creado por Alonzo Church en los años 30. Este cálculo lambda se basa en la definición de funciones y la aplicación de estas funciones a argumentos. Esto lo vamos a entender un poco más adelante. También en esos años, en los años 30, diferentes matemáticos proponen modelos computacionales, 30, 40, 50, modelos computacionales que demuestran su equivalencia. Por ejemplo, Alan Turing habla de las máquinas de Turing, Klein habla de sustituciones algebraicas, entre algunos otros, ¿no? Ya por los 50 aparece Lisp, que es el primer lenguaje de programación de alto nivel, basado en el paradigma funcional, que fue creado en 1958 por John McCarthy. Lisp es un lenguaje revolucionario e introduce nuevos conceptos de programación, como funciones como objetos primitivos. Recuerden que las expresiones primitivas, ya hemos puesto un par de ejemplos. Hablamos de funciones de orden superior. Hablamos de polimorfismo, al igual que en la orientación a objetos, y hablamos de listas. También la recursión, el manejo de símbolos, la homogeneidad de datos y programas, y un bucle denominado REPL, REPL, que significa Read, Eval and Print, leer, evaluar e imprimir. Ese es un bucle REPL. La herencia del Lisp llega a lenguajes derivados de él, Scheme,
Golden Common Lisp y a nuevos lenguajes de paradigmas que no son estrictamente funcionales como C Sharp, Python, Ruby, Objective-C o Scala. Vamos a ver que muchos de estos lenguajes que no son estrictamente funcionales han tenido un impacto en las aplicaciones que tiene la programación funcional hoy en día. En Lisp y en Scheme existen instrucciones que se salen del paradigma funcional puro y permiten estado local y efectos laterales, es decir, que son elementos propios de la programación imperativa. Entonces decimos que tanto en Lisp como en Scheme son lenguajes en los que es posible programar de forma imperativa no funcional. Sin embargo, a lo largo del curso nosotros vamos a intentar aplicar solamente los elementos o características de la programación funcional en Scheme. Si alguien me pregunta algún ejemplo de lenguaje de programación funcional puro con el avance de los años, podríamos hablar de ML. Pero eso debido a que se ha ido mejorando el diseño de los lenguajes de programación. ¿Ya? Pero eso es discutible. Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos algún ejemplo en Scheme y yo les diga cómo funciona en el ML, que es básicamente lo mismo. Lisp se diseñó con el objetivo de ser un lenguaje de alto nivel, capaz de resolver problemas prácticos de la inteligencia artificial. Recuerden, la primera aplicación de los lenguajes de programación funcional, los lenguajes de programación lógica, siempre ha sido la inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de lenguajes de quinta generación. No con la idea de ser un lenguaje formal basado en un único modelo de computación. Vamos a hablar enseguida del modelo de computación que dirige Scheme. Con el paso de los años y el avance de los diseños de compiladores e intérpretes, ha sido posible diseñar lenguajes de programación que siguen estrictamente las características declarativas del paradigma funcional y que también son útiles y prácticos para desarrollar programas en el mundo real. Estamos hablando de Haskell, Miranda o ML. ¿Ya? ¿Cuál ha sido el pero? Si alguien me pregunta, ¿y por qué no estamos llevando ML mirando Haskell? ¿Cuál ha sido el pero? Justamente este párrafo que indica que estos programas no permiten tan fácilmente resolver problemas del mundo real, sino como son funcionales puros, son más teórico-funcionales, digamos. En cambio, Lisp, con el Golden Common Lisp, que viene en algunos paquetes como paquetes para el diseño en arquitectura, que no me acuerdo ahorita el nombre, y Scheme, son lenguajes que por su diseño permiten resolver problemas del mundo real. Digamos que ese es uno de los principales peros que existen entre enseñarles programación funcional pura con ML o Haskell o programación funcional con Lisp o Scheme, ¿ya? Su aplicación en problemas del mundo real. No podemos no hablar, cuando hablamos de la programación funcional, de la programación declarativa. Ya habíamos hablado un poquito cuando hablábamos de paradigmas. Aquí vamos a ampliar un poco más los conceptos de la programación declarativa. Decimos, la programación declarativa, como habíamos visto, se refiere a lenguajes de programación o sentencias de código en los que se declaran los valores, objetivos
o características finales de los elementos del programa, pero no se especifican detalles de implementación ni de control de flujo. ¿A qué me refiero? Vamos a declarar una variable, ¿no?, que tiene un valor, pero no decimos a qué posición de memoria se va a almacenar ese valor. Por eso dice que no se especifican detalles de implementación ni de control. Estos elementos se resuelven por la componente de runtime, en tiempo de ejecución, del lenguaje. La programación declarativa no es exclusiva de los lenguajes funcionales, ya lo habíamos mencionado. Existen muchos lenguajes no funcionales que son declarativos, como el Prolog. De la misma forma que existen lenguajes que tienen características funcionales y que no son declarativos, como Lisp o Scheme. Algunas características de la programación funcional. Los lenguajes funcionales puros tienen la propiedad de transparencia referencial. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible sustituir una expresión por su valor sin que se introduzca ninguna modificación en el resultado final del programa. Sí, es lo que habíamos dicho que es una de las características de la programación funcional. Una función como un objeto primitivo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sustituir una expresión por su valor y esto no va a modificar el resultado del programa. Eso también, cuando hablamos de transparencia referencial, también nos permite diferenciarnos de los lenguajes imperativos que son secuenciales, porque aquí no interesa la secuencia en la que se ejecuten, siempre se tiene el mismo resultado. Como consecuencia, en programación funcional, una función siempre devuelve el mismo valor cuando se le llama con los mismos parámetros. Las funciones no modifican ningún estado, hablando de memoria, no acceden a ninguna variable ni objeto global y modifican su valor. Eso es principalmente. En programación funcional pura, una vez declarada una variable, no se puede modificar su valor. Estamos hablando de que esto es inmutable. Estas variables son inmutables. En algunos lenguajes de programación como Scala, este concepto se refuerza definiendo la variable como inmutable con la directiva val. Ya recuerden, lenguajes de programación imperativos son o tienen o manejan variables que son mutables. Lenguajes de programación funcionales manejan variables que son inmutables, que no pueden cambiar. Aquí podemos ver algunas diferencias entre la programación declarativa y la imperativa. En la declarativa, una variable es el nombre dado a un valor. Al 2 le vamos a dar el nombre de una variable, un nombre que le damos al valor 2. ¿No? En cambio, en la imperativa, la variable es el nombre de una zona de memoria. Hablamos que en la declarativa no existe asignación ni cambio de estado. No se puede cambiar el valor de una variable. Es inmutable. En cambio, en la programación imperativa existe la asignación y se puede cambiar el valor de una variable. En la declarativa no existe mutación, se cumple la transferencia referencial. Dentro de un mismo ámbito, todas las ocurrencias de una variable y las llamadas a funciones devuelven el mismo valor. En la programación imperativa existen referencias, ¿no?, referencias a un espacio de memoria. No existen referencias en la declarativa y en la imperativa son pasos de ejecución. Hablemos ahora de valores, referencias, asignaciones en la programación funcional. Ok, vamos a volver a poner un ejemplo para entender esto un poquito. Cuando nosotros manejamos
En la programación orientada a objetos, cuando nosotros manejamos alguna clase y nosotros manejamos constructores, lo que hacemos es inicializar la posición de memoria con algún valor, ¿no? Recordemos que un constructor es un, un subprograma, una función, un procedimiento, ¿no?, que hace referencia a una posición en memoria. Cuando con un constructor nosotros inicializamos los atributos de una determinada clase. Una función en un lenguaje de programación funcional se maneja como un valor, como el resultado de algo, y no hace referencia a una posición en memoria. A eso se refiere principalmente lo que habíamos visto. Por eso ahora vamos a hablar un poquito de valores, referencias y asignaciones, ¿ya? Y ya habíamos visto un ejemplo eh, de sentencias declarativas e imperativas. Okay. Vamos a decir lo siguiente. En programación declarativa solo existen valores. Estamos hablando de la programación declarativa que está asociada a la programación funcional. La programación funcional es un paradigma de la programación declarativa. Estamos hablando de valores. No hay referencias relacionadas a espacios de memoria, ¿no?, como en la programación imperativa. Cuando se realiza una asignación de un valor a una variable, debemos considerar que estamos dando un nombre a un objeto matemático que no puede ser modificado, o que estamos copiando el valor en la variable. No estamos haciendo referencia a un espacio de memoria. Eso es bien claro. Inmutabilidad. Los tipos de datos cuyos valores son inmutables y sus asignaciones tienen una semántica de copia. Esto es lo que les decía hace rato cuando hablábamos de esta definición. Decíamos int x, por ejemplo, igual a 1, y aquí decíamos x igual a x más 2. Esta primera línea se puede decir que era declarativa, porque aquí la variable es inmutable, ¿no? Su semántica quiere decir que estás recibiendo una copia eh, del valor 1. Eso se llama value types en inglés. En cambio, esta segunda instrucción, decimos que la primera es declarativa, la segunda es imperativa. Aquí estamos hablando de la mutabilidad de la variable. Aquí estamos diciendo que está manejando o está asociándose a un espacio de memoria y la modificación a ese espacio. Aquí, en programación imperativa, existe la distinción entre valores y referencias. En la programación imperativa, este es un valor y esta variable es la referencia a un espacio de memoria. ¿De acuerdo? En cambio, en la programación declarativa no hay referencias, solo valores. ¿Qué estás recibiendo X? Estás recibiendo una copia del valor 1. Eso ocurre en la programación declarativa, en la programación funcional. ¿Está bien? En programación funcional no existe la asignación destructiva, en la que se modifica un valor previamente asignado. Y ahí vamos a ir viendo más adelante el concepto de lista, ¿no? Una lista se van a ir almacenando los valores previos que puede haber tenido una determinada variable. Por eso no es una asignación destructiva. ¿Qué quiere decir asignación destructiva? En la programación imperativa, X tomaba el valor de 1. Digamos que 1 se almacenaba en esta posición de memoria.
Cuando yo le asignaba a x más 2, 1 más 2, 3, este valor se destruía, ya no era 1 lo que se almacenaba ahí, sino más bien 3, ¿no? Esa es la programación imperativa. En la programación funcional no existe la asignación destructiva en la que se modifica un valor previamente asignado, sino se puede dar valor a variables o identificadores entendiéndolo como una definición de un valor constante. A esto vamos a ver el concepto de lista luego, ¿no? Donde podamos ir tomando los valores anteriores. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando manejemos Scheme como tal. En programación funcional debemos entender las variables como variables matemáticas que tienen un valor y que tienen la propiedad de transparencia referencial. La transparencia es referencial, decimos, vamos a sustituir una expresión por su valor sin que se introduzca ninguna modificación en el resultado final del programa. La expresión hace referencia a su valor. No debemos entenderlas como una referencia a una posición de memoria que puede ser modificada. Los valores en la programación funcional son inmutables y no existen efectos laterales. Esto ya es bien claro, ¿no es cierto? Un valor es inmutable. Esto es 2 y va a ser 2. Cuando yo hago esta asignación, lo que estoy diciendo es que estoy copiando ese valor a la variable x, que es también inmutable, por tanto. ¿Ya? Eso es lo que dice. Aquí hablamos del modelo de computación de sustitución que utiliza la programación funcional. Hablemos primero de qué es un modelo. Un modelo computacional, un modelo de computación es un formalismo, es decir, es un conjunto de reglas que definen el funcionamiento de un programa. En el caso de los lenguajes funcionales basados en la evaluación de expresiones, ¿no? Vamos a evaluar expresiones como esta, ¿no es cierto? El modelo computacional define cuál va a ser el resultado de evaluar una determinada expresión. Ahora bien, el modelo de computación de sustitución es un modelo muy sencillo que permite definir la semántica de la evaluación de expresiones en lenguajes funcionales como Scheme. ¿De acuerdo? El modelo de sustitución se basa en una versión simplificada de la regla de reducción del cálculo lambda. Y tiene más o menos este algoritmo, estas reglas. Las reglas para evaluar una expresión E usando el modelo de sustitución quiere decir, si E es un valor primitivo, devolver el mismo valor. Un valor primitivo incluso puede ser una constante, como por ejemplo, hola. Ustedes, cuando ya empecemos a practicar con Scheme, vamos a escribir hola y va a devolver hola, ¿no? Si es un valor primitivo, devolver ese mismo valor. Si E es una variable, devolver su valor asociado con un define, que es lo que vamos a ver en Scheme. Si E es una expresión del tipo, vean, aquí me dice que hay una función que va a trabajar sobre un argumento o sobre n argumentos. F es el nombre de una función primitiva, más, menos, multiplicación. Hay que evaluar argumento 1 hasta argumento n y llamar a la función con el resultado. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de si yo voy a sumar 3, 2, 4, y este resultado es un valor.
obviamente, eso es lo que me dice. Son los tipos o las reglas que se tiene en este modelo de computación por sustitución. Si E es una expresión del tipo nuevamente f con n argumentos, donde f es el nombre de una función definida por el usuario, f no solamente puede ser una función primitiva, también puede ser una función que la definimos nosotros, por eso dice definida con un define en scheme. Sustituir f por su cuerpo, reemplazando cada parámetro formal del procedimiento por el correspondiente argumento evaluado. Y finalmente, evaluar la expresión resultante. Estas reglas las vamos a ver cuando practiquemos Scheme, pero más o menos nos dice cómo funciona Scheme. Estamos hablando de valores primitivos, estamos hablando de variables asociadas a ese valor de la variable. Si definimos una variable y nosotros mandamos x, lo que nos va a devolver es el valor asociado a esa variable, el que se ha copiado, digamos 2. Aquí hemos dicho que podemos tener un hola, que es una cadena, y nos va a devolver hola. Por aquí hemos dicho, podemos tener funciones primitivas, ¿no? Cuando sumamos, multiplicamos, restamos, 3, 2, esto nos va a devolver 6, por ejemplo. Y aquí podemos tener funciones que nosotros hemos definido con define, como hace rato habíamos definido el cuadrado, ¿no es cierto? Sí, eso es básicamente es lo que vamos a aprender. En el orden aplicativo se realizan las evaluaciones de dentro a fuera de los paréntesis. Es otra de las cosas que también incluye el modelo de computación de sustitución. Cuando se llega a una expresión primitiva, se evalúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, tengo más cuadrado 3, 1. Esta es una función definida por el usuario. Esta se tiene que reemplazar. Va a ser más. Nosotros sabemos que cuadrado es el producto de 3 por 3. 1. Estamos siendo desde dentro afuera de los paréntesis. Y cuando llegamos a una expresión primitiva, vamos a evaluar. Aquí es una expresión primitiva. Es el producto de 3 por 3. Entonces aquí tengo más 3 por 3, 9. 1. Aquí tengo otra expresión primitiva. Esto es 9 más 1, 10. ¿No? En el orden normal se realizan todas las sustituciones hasta que se tiene una larga expresión formada por expresiones primitivas. Vean, tenemos una expresión larga formada por expresiones primitivas. Una vez que tengamos estas expresiones primitivas, vamos a ir evaluando. Scheme utiliza este orden aplicativo. Vamos de dentro hacia afuera, vamos reemplazando, vamos haciendo sustituciones hasta encontrar expresiones primitivas y finalmente recién evaluamos esto. En programación funcional, el resultado de evaluar una expresión es el mismo, independientemente del orden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es secuencial, como en la programación imperativa. En la programación imperativa, si nosotros evaluamos en un orden diferente, vamos a obtener resultados diferentes. En la programación funcional, independientemente del orden en que nosotros realicemos, siempre vamos a obtener el mismo resultado. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos con Scheme.
para encontrar los resultados. Y siempre se va a volver lo mismo. Algunas aplicaciones para terminar ya la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre el tema del modelo de sustitución, que es muy sencillo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, se entiende, licenciado. Está bien facilito hasta aquí la programación funcional, ¿no ve? ¿Sí? ¿Están vivos? Sí, se entiende. Sí, Lice. ¿Están vivos? A ver, vamos a ver quiénes están vivos. Adriana, ¿está viva? Sí, Lice. Muy bien. Alain, ¿está viva? Sí, Rick, estoy aquí. Ya, más bien. Brandon, ¿está viva? Caído en acción. Brian, ¿está viva? Sí, Rick. Muy bien. Carlos, ¿está viva? Caído en acción. Diego, ¿está viva? Y yo sí, licenciado Carlos, estoy Ya, aquí. estás vivo, Carlos. Diego Joel. Muy bien, sí. Daniel, ¿está vivo? Caído en acción. Claro, ayer han festejado la victoria del Tigre, ¿viste? ¿Cómo no? Edwin, Sí, Rick, aquí. muy bien. Elba, Chile, aquí. muy bien. Enrique, muy bien. Eric Flores, caído en acción. Gabriel Jonathan, estoy vivo, pero sin micrófono, muy bien. Galo Fernando, sí, muy bien. Gary, Eric Flores ha despertado, le hemos hecho despertar al Eric. Gary está ahí, muy bien. Graciela, Sí, dicen aquí. muy bien. Grover, Aquí, licenciado. súper. Iván Carlos, Aquí, Lick, todo bien. muy bien. Iván Limber, Buen día. ya, muy bien, Iván. Esa concentración, Iván, para decir buen día. Joel, Aquí estoy, licenciado. muy bien. John Felipe. Joel ha sido el primero en ingresar, así que seguro que está bien. John Felipe. Sí, muy bien. Jorge Ariel. Aquí, Lick. Muy bien. José Gustavo. Aquí dice. Muy bien. José Daniel. Aquí, Lick. Muy bien. Camil. Sí, Luis Fernando. Muy bien. Marco Antonio. Aquí, Lick. Super. Moisés. Ahí dice. Neil. Aquí, Lick. Muy bien. Nilda. Nilda. Ya. Suponemos que está viva. Voy a prender el micrófono. Paola. Ahí está. Aquí, Lick. Muy bien. Zené. Aquí, Lick. Muy bien. Rodrigo. Super. Samuel. Muy bien. Samuel Zené. Samuel Alejandro, los dos. Muy bien. Tania. Sí, buen día, Rick. Hola, Tania. Víctor. Muy bien, Víctor. Vizcaza Andrés, supongo. No puedo leer. Caído en acción. Vladimir. Aquí, Lick. Muy bien. Jimena. Otra Tania. Jimena, tanto tiempo. Yesit. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver lo último. Este modelo de computación de sustitución es muy fácil. Vamos a ver lo último, que es las aplicaciones. En los años 60, la programación funcional Lisp fue dominante en departamentos de investigación en inteligencia artificial, MIT, por ejemplo. De hecho, el documento oficial con el que nosotros vamos a trabajar es el documento de SCHEM que ha sido publicado por el MIT. En los años 70, 80 y 90 se fue relegando cada vez más a los nichos académicos y de investigación. Ya no fue tan popular como antes. En la empresa se impusieron principalmente los lenguajes imperativos y orientados a objetos.
En la primera década del 2000 han aparecido lenguajes multiparadigma, muchos de ellos interpretados como Ruby, Python, Groovy, Objective-C, Lua o Scala, que como yo les decía, incluyen el lenguaje funcional. Eso quiere decir que también podríamos haber aprendido, entre otros, por ejemplo, programación funcional con Python. La gran ventaja del paradigma funcional es la ausencia de estado, principalmente, en cuanto al manejo de variables. Estos lenguajes aprovechan esta característica para implementar programas que son fácilmente escalables en arquitecturas de múltiples procesadores concurrentes o de múltiples servidores. Un ejemplo es el uso de Scala en Tumblr, con el que se consigue crear código que no tiene estado compartido y que es fácilmente paralelizable entre los más de 800 servidores necesarios para atender picos de más de 40.000 peticiones por segundo que tiene el sitio Tumblr, ¿no? Para eso se utiliza Scala. Otro ejemplo es el uso de técnicas de programación funcional en los nuevos sistemas de base de datos no SQL, como es el MapReduce de Google. Google hace unos 10 años aproximadamente, quizás un poco más, unos 15, ha liberado su algoritmo de búsqueda. Este algoritmo de búsqueda es el que se ha implementado en la mayoría del algoritmo de búsqueda que da inicio a lo que es Big Data, ¿no? Este algoritmo se denomina MapReduce, que lo utilizan algunas bases y sistemas de bases de datos no SQL como Hadoop. Hadoop, que es parte de las licencias del equipo de trabajo que tiene Apache, ¿me entiende? Es el que da, digamos, sentido a lo que es Hadoop, ¿no? Entonces, ahí se viene utilizando el tema de programación funcional. La programación funcional refuerza la metodología de programación evolutiva también, donde los programas complejos se construyen a base de ir definiendo y probando elementos computacionales cada vez más complicados. De esto es lo que yo les decía, que probablemente consista el web quest de esta materia, ¿no? Tratar de ver cómo se puede llegar a hablar de computación evolutiva a partir de la programación funcional. Pero eso lo vamos a ir viendo ya cuando entremos a hablar de esquema. Si no hay preguntas, no hay consultas, eso sería todo por hoy. Vamos a parar la grabación.